gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Yo quería escucharlos hablar más. Lo sé. Pido disculpas primero porque sé que hay compañeros y compañeras fuera de este lugar. La cuarta transformación escolar y los jóvenes, ¿o no será? Cada vez que obviamente hay una reunión con las jóvenes, hay muchos pensamientos, historias. Por supuesto, una de ellas es cuando Salvador Allende, previo al golpe de Estado, vino a México, a la Universidad de Guadalajara. Saludamos a Zoé y a todos los estudiantes de la UDG. Y esa frase que se quedó grabada allí en el Paraninfo, que dice que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. En aquella época, yo todavía ni joven era niña, no te digo. Y era una contradicción en aquel momento en México, porque era recibir a un hombre que apostó por una transformación pacífica en su país, que después fue cruelmente derrotado por un golpe de Estado, pero que quien lo recibía en México era un régimen autoritario. No habían pasado ni 5 años de la represión de 1968, ni 1 año o 2 de la represión de 1971 contra jóvenes de nuestro país. Y desde entonces, la juventud de México, desde antes, luchó por la transformación de México. Hoy hablamos de la cuarta transformación de la vida pública. Y esa palabra revolución no tiene esa acepción de la primera revolución de independencia, en el sentido de la violencia o de la guerra que representó sufrimiento, pero que no hubo en aquel entonces otra opción decidida por un joven o jóvenes de aquella época que decidieron transformar a México en una nación independiente. O no tiene aquella acepción de la guerra de reforma, la segunda transformación, de jóvenes, hombres y mujeres, que decidieron hacer de México un país con un Estado civil y que tuvieron que enfrentar frente a los conservadores con las armas, con la guerra, que después se tradujo en la intervención francesa. O la revolución, que llevó a años de guerra, de traiciones, pero que tenía como base no solamente el sufragio efectivo, no reelección, sino también las demandas sociales para acabar con un régimen autoritario que entregó los bienes de la nación a los extranjeros. Hoy la revolución significa la revolución de las conciencias. ¿Y qué quiere decir la revolución de las conciencias? Significa dejar atrás el régimen de corrupción, de privilegios, y dejar atrás
36 años de un sistema que no solo fue autoritario, aunque parecía que promovía libertades, un régimen autoritario que parecía que promovía la democracia, un régimen que privatizó los recursos de la nación y que convirtió los derechos en mercancías. Todavía existe ese pensamiento en México y en otros lugares del mundo. Vean otros lugares en Europa, en nuestra propia América, cómo han ganado opciones conservadoras, que piensan que la libertad está en el mercado, que fue lo que se instauró durante 36 años en nuestro país. Un régimen que provocó pobreza, desigualdades, la mayor concentración de la riqueza que ha habido, y que el pueblo de México hace 6 años y un día dijo basta a ese régimen. ¿Qué fue lo que logró ese cambio profundo en nuestro país? Que hoy ha dado resultados en estos 6 años, aunque les duela a algunos, con el mejor presidente que ha tenido nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. Lo que ocurrió en la conciencia de nuestro pueblo, que mayoritariamente decidió por la transformación e iniciar esta nueva historia de manera pacífica, porque solamente pensemos lo que significó la independencia, la reforma, la revolución, para que nos demos cuenta el cambio profundo que está ocurriendo en nuestro país con esta revolución pacífica, con esta revolución de las conciencias. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió una conciencia colectiva que decidió que ese pasado de corrupción, de privilegios, ya no era una opción para nuestro país, para nuestro pueblo, para nuestra nación. Y estos 6 años ha sido la ratificación de que en efecto no estábamos equivocados, de que el pueblo de México no se equivocó, pero además de una dirección, de un gobierno que no traicionó a su pueblo. Vean todo lo que ha ocurrido en estos 6 años en México, que no solo es, por supuesto, la pensión adulto mayor, no solo es el apoyo a las personas con discapacidad, no solo significa el apoyo a todos los jóvenes de la preparatoria con una beca universal, no solo significa el Sembrando Vida, el Jóvenes Construyendo el Futuro, las obras públicas, obras estratégicas que transforman el futuro de nuestro país y su presente. Es un cambio de régimen. Del pasado que privatizó todo a la recuperación de una historia distinta. Del pasado que convirtió derechos en privilegios a recuperar los derechos del pueblo de México. Y ahí, en el 2018 y en el 2024, se ganó no solo por esta revolución de las conciencias, sino principalmente por las y los jóvenes de nuestro país, que dijeron en el 2018, basta, y construyeron un futuro nuevo. No hubiéramos ganado en el 2024 si no hubiera sido por las y los jóvenes de México. Jóvenes campesinos, campesinas, obreros, obreras,
jóvenes estudiantes, jóvenes indígenas, jóvenes de las ciudades, jóvenes del campo, jóvenes que estudian la licenciatura, jóvenes que no la estudian, que decidieron que nunca más quieren que se les llame ninis ni se les llame rechazados. Las y los jóvenes de México que decidieron lo más importante, tomar en sus manos el destino de la nación y el destino del pueblo de México. Y esos son ustedes. Jóvenes viejos y viejos jóvenes. Y con todo respeto, yo a mis 62 años sigo siendo joven. Porque no se cansa uno de luchar. Pero por supuesto mi compromiso que vamos a gobernar con ustedes, por ustedes y para ustedes. De muchas maneras. Por supuesto, el gobierno va a tener jóvenes, pero no solo eso. ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuál es la orientación de nuestro gobierno? Pues el de la cuarta transformación. No regresar al México de corrupción, de privilegios, no regresar al neoliberalismo y seguir construyendo derechos. ¿Cuáles derechos? El derecho a la educación. Todo joven tiene derecho a estudiar la educación universitaria, si así lo desea. Por eso vamos a hacer la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, además de las universidades del bienestar Benito Juárez, universidades nacionales para darle opción a las y a los jóvenes de que tengan educación universitaria, gratuita, humanista, científica. Desde aquellos sentimientos de la nación escritos por Morelos hasta ahora, la educación es para todas y para todos, es un derecho, no es un privilegio. Y ya lo saben que además eso está cerca de nuestro corazón, porque cuando joven participamos en un movimiento estudiantil. A los 15 años tomé la decisión de participar en el primer movimiento. Había entrado a estudiar al CCH Sur en la UNAM y muchísimos jóvenes encabezaron un movimiento de rechazados, así se llamaba, movimiento de rechazados. Y me pregunté entonces, ¿por qué hay jóvenes que tienen derecho a la educación y jóvenes que no? Y caminamos con los jóvenes que no habían podido entrar a la universidad y logramos que en aquel entonces entraran a la universidad y se abrieran más preparatorias. Y después en otro movimiento que fue de los primeros movimientos estudiantiles, sociales que se confrontaron contra el neoliberalismo, querían poner cuotas, querían poner colegiaturas en las universidades, en la Universidad Nacional. Y decidimos que no podía ser eso una realidad para las y los jóvenes. Había este argumento de que si el joven no valoraba económicamente la educación, entonces no iba a estudiar con esfuerzo. Nosotros dijimos, no, la educación no es una mercancía que se compre con dinero.
La educación no es un privilegio para los que puedan pagarla, la educación es un derecho. Por eso hoy está en la Constitución que la educación superior es gratuita y vamos a hacer la educación superior pública verdaderamente gratuita en nuestro país. Y tendrán que participar las universidades públicas en este esfuerzo, porque la educación es un derecho, no es un privilegio. Y de igual forma, vamos a hacer el acceso a la vivienda un verdadero derecho para las y los jóvenes de México. Les comparto que ya estamos trabajando en el presupuesto del 2025 y estamos destinando una parte de ese presupuesto para la construcción de viviendas accesibles para las y los jóvenes. Es decir, son dos programas, el de vivienda del Infonavit y el de vivienda para las y los jóvenes que no tienen acceso al seguro social. Que puedan rentar la vivienda y después acumular esa renta de manera accesible para, si así lo desean, poder adquirir posteriormente su vivienda. Van a ser al menos 1 millón de viviendas en los próximos 6 años para todas las y los jóvenes. Y el acceso a la salud ya inició el presidente. Ya inició con el IMSS Bienestar y nos va a tocar consolidar que todos los jóvenes, todo México, adultos, jóvenes, niños, niñas, puedan acceder a la salud de manera preventiva y la atención a la salud. Son derechos del pueblo de México, pero también el derecho a la cultura y también el derecho al acceso al deporte. Lo dije en la campaña y lo vamos a hacer. Un programa que se llame, así como Jóvenes Construyendo el Futuro, vamos a hacer un programa que se llama Las y los jóvenes unen a México. Para que nunca ningún joven tenga que optar por una vida violenta, que no tenga la tentación nunca de acercarse a un grupo delictivo, que sepa que su patria, que su gobierno, que la nación siempre van a tener abiertas las puertas para las y para los jóvenes, para construir una vida de derechos, de paz, de justicia, en todo el sentido de la palabra. Justicia, justicia para los que menos tienen, justicia para las mujeres, justicia para las y los jóvenes, y un sistema de justicia que sea accesible para el pueblo de México. Y por eso vamos también por la reforma judicial en nuestro país. Es decir, si juntamos lo que hemos dicho, la revolución de las conciencias no para. No es que hubo una revolución en el 2018 y todo lo demás se acabó. La revolución de las conciencias es permanente. Es la construcción de una nueva forma de pensamiento, individual y colectiva. En aquel discurso, Salvador Allende hacía un llamado a las y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara y les decía: si van a ser médicos, piensen siempre en su pueblo. Si van a ser ingenieros, ingenieras, piensen siempre en su pueblo. Si van a ser abogados, abogadas,
piensen siempre en su pueblo. Si van a ser administradores, si van a ser científicos, no dejen de pensar en el pueblo de México. Eso es parte de la revolución de las conciencias. El regresar y construir más derechos al pueblo de México. Y el construir un país con porvenir, donde la esencia sea la prosperidad compartida. Las profundas desigualdades le hacen daño a una sociedad. Y sí, evidentemente, estamos de acuerdo con inversión privada, estamos de acuerdo con que se fomente, pero estamos de acuerdo en que no todo es mercancía, que hay derechos del pueblo de México y el Estado tiene la obligación de garantizarlos. Esa es la construcción de a dónde vamos. Y tenemos que sigan en el territorio. Y para que siga habiendo libertades, necesitamos de las y los jóvenes que siempre luchen por las libertades en nuestro país, que no permitan nunca un régimen autoritario y que construyan desde abajo la libertad del pueblo de México, una libertad verdadera. Decían los conservadores que ellos representaban verdad, libertad y democracia. Falso, falso. Este 2 de junio, el pueblo de México demostró que la libertad está con la cuarta transformación, que la democracia está con la cuarta transformación y que la construcción de un país de derechos, de libertades y de democracia está con la cuarta transformación, está con las y los jóvenes y está con la revolución de las conciencias. Ese es